Esto es Ciudad Terror. Número 1. La bruja de Blair. Esta macabra historia comenzó a escribirse en febrero de 1785 en el antiguo pueblo de Blair, actualmente Burkittsville, ubicado en la zona norte de Maryland. Según relatan algunas crónicas, en el pueblo de Blair, una misteriosa anciana llamada Ellie Kedward se ganó la animadversión de los vecinos, luego que, valiéndose de varios engaños, llevara a varios niños del lugar a su casa para extraerle sangre, supuestamente para usarla en ceremonias de magia negra. Cuando los menores relataron lo sucedido a sus padres y les enseñaron las heridas que les había infligido la anciana, los ciudadanos acusaron a Ellie de brujería y, de acuerdo con las leyes locales, la terminaron expulsando del pueblo. La supuesta bruja fue atada a una carretilla y abandonada a su suerte en medio del profundo bosque de Black Hills durante un invierno especialmente duro. Dando por hecho que la malévola anciana había muerto de frío o tal vez de inanición, los habitantes de Blair volvieron a su rutina, en un ambiente de aparente calma. Sin embargo, en noviembre de 1786, la primera noche que nevó, la hija del magistrado de la ciudad, el mismo que había condenado a Ellie, desapareció misteriosamente. Una semana más tarde, fue el mismo magistrado el que también desapareció. Cuando finalizó el invierno, casi la mitad de los niños del pueblo y prácticamente todos los acusadores de la presunta bruja habían desaparecido sin dejar el más mínimo rastro. Sospechando que Ellie Kedward era la responsable de las desapariciones y temiendo ser víctimas de la maldición, el resto de los ciudadanos de Blair huyeron aterrorizados del pueblo en cuanto mejoró el tiempo, jurando no volver a pronunciar jamás el nombre maldito de la bruja, naciendo así la leyenda de la bruja de Blair. Número 2. La reina del vudú. Maria Laveau es la verdadera reina del vudú y su historia de encantamientos en Nueva Orleans te dejará hechizado. Se dice que posee un magnetismo muy especial, con su tez bronceada, sus amuletos con místicos significados y su enigmática presencia que le ganó el respeto de las clases más altas de la Nueva Orleans del siglo XIX. Laveau era conocida, respetada y temida todo al mismo tiempo por los círculos más altos de una ciudad en la que blancos y afrodescendientes convivían de manera estrecha. Su leyenda comienza a forjarse tras la desaparición de sus dos primeras hijas y luego de su esposo, Jacques Paris, en misteriosas circunstancias, del cual no existe registro alguno de su muerte. Tras esta desaparición, Maria Laveau, que se hacía llamar la viuda de París, empezó a practicar de forma abierta y sin tapujos el vudú. Conocía los secretos para preparar pócimas con diversos y extraños ingredientes, hierbas, aceites, piedras, huesos, cabello, clavos y tierra sucia. Laveau tenía pleno conocimiento acerca de las sustancias que provocaban la enfermedad, las alucinaciones y la muerte. Era célebre su mascota, una serpiente gigantesca llamada Zombie, por la que María sentía una absoluta devoción. Se decía que tenía la capacidad de crear encantamientos y maldiciones lo suficientemente poderosos como para alcanzar hasta la tercera o cuarta generación de descendientes. Entre los amantes del oscuro y los rituales paranormales, su tumba sigue siendo motivo de peregrinaje para mostrar sus respetos a la reina del vudú. Alrededor de ella se siguen viendo veladoras, fotografías, muñecos vudú y otros objetos alusivos a la parafernalia de esta religión africana. Número 3. La bruja de Edmonton. Elizabeth Sawyer, llamada la bruja de Edmonton, corría en los años en el Reino de Inglaterra. Al igual que sucedía en tantas otras partes del mundo, muchos mendigos y vendedores ambulantes eran denunciados por brujería después de una discusión. Elizabeth Sawyer, una pobre mujer que se ganaba la vida vendiendo escobas, se convirtió en el foco de atención de sus vecinos. Rumoreaban que ésta lanzaba hechizos sobre sus hijos y su ganado si se negaban a comprarle. La gota que colmó el vaso fue cuando una de las aldeanas, llamada Agnes Radcliffe, golpeó a un cerdo propiedad de Sawyer. Según dijo, lo hizo porque el animal se había comido parte de su jabón. Cuentan que Sawyer entonces le lanzó a Radcliffe un poderoso conjuro, a consecuencia del cual se puso muy enferma. Comenzó a salir espuma por la boca y finalmente murió. Sawyer entonces fue llevada a la prisión de Newgate e interrogada por el reverendo Goodcool, quien estaba decidido a demostrar que era una bruja, y no dudó en su empeño, utilizando los métodos de tortura tan frecuentes en la época. Sawyer acabó confesando. Admitió que cierto día el diablo se le apareció en forma de perro negro, con ojos rojos,
relucientes mientras le ofrecía un pacto de obediencia a cambio de su alma, y que ella accedió. Para sellar el pacto, el perro bebió la sangre de Sawyer. La bruja de Edmonton fue condenada y ejecutada en la horca por brujería en el año de 1621. 3 mujeres en el juicio afirmaron que después de examinar el cuerpo de Sawyer vieron la marca de una bruja, una señal que el diablo había hecho en su cuerpo. Número 4. La mujer vampiro. Era junio del año 1993 y una noticia aterradora paralizó a los pobladores del puerto de Pisco, centro de Perú. Sarah Helen, una mujer vampiro enterrada en el cementerio de la ciudad, resucitaría entre los muertos para cobrar venganza. Ella buscaría a una recién nacida o a una joven virgen para reencarnarse y ejercer sus poderes satánicos. Esa medianoche, el mismísimo demonio se manifestaría. Pero, ¿quién era Sarah Helen? Ella vivió en la ciudad de Blackburn, Inglaterra. Era una mujer rubia, casada, pero esta fiel esposa escondía una doble vida. Cuentan que en las calles de Blackburn empezó a murmurarse que ella se dedicaba al ocultismo y la brujería. Como era de esperarse, pronto aquella conservadora sociedad inglesa la acusó de hechicera. Se llegó al extremo de decir que en un viaje a Transilvania el mismísimo Drácula la sedujo y la convirtió en su amante. Al morderla, en una de esas noches de pasión, la hizo mujer vampiro. Al amanecer, él regresaba a su ataúd y ella regresaba a su casa, al lado de su esposo. Ante eso, las autoridades de su país la sometieron a juicio y la condenaron a muerte. Pero como era un vampiro, la colocaron dentro de un ataúd y antes de cerrar el cajón, le clavaron una estaca en el corazón. A los días, la desterraron prohibiéndole ser sepultada en Inglaterra. Su esposo tuvo que llevar el ataúd hasta un lugar desconocido donde nadie sabía la historia que arrastraba sobre su espalda. Así pues, llegó al Perú, al cementerio de Pisco, y allí se le dio cristiana sepultura. Cuenta la leyenda que Sara maldijo a sus ejecutores antes de morir. Les juró retornar de la muerte después de 80 años para buscar venganza. Número 5. Dominica la Coja. En el siglo XVI, la feroz represión contra las brujas estaba justificada porque a los ojos de la justicia y de los vecinos eran ellas las causantes de la impotencia de los hombres, la esterilidad de las mujeres, los abortos, la muerte de los frutos de la tierra, de los animales y de las personas. Una de ellas era Dominga Ferrer, comúnmente conocida como Dominica la Coja, una mujer de Pozán de Vero, en Huesca, España, que pasó de ser una partera con fama de curandera a una bruja adoradora del diablo. Era una gran conocedora de las plantas medicinales de la zona, con las que aliviaba reumas, dolores estomacales y otras enfermedades leves a sus vecinos. Estos mismos acabarían jurando haberla visto extraer veneno a sapos y serpientes para provocar desgracias a la gente. Incluso que untándose un ungüento en las axilas, ésta podía volar. Los delitos de brujería eran tan difíciles de probar, en casi todos los casos por no existir, que los vecinos de Pozán de Vero se reunieron en octubre de 1534 y crearon los contrafueros, con los que se podía juzgar estos delitos sin necesidad de aportar pruebas. Bastaba con los testimonios de la gente. Tras ser sometida a torturas como la de arrancarle la piel para ver las marcas demoníacas, semiahogamientos y latigazos, confesó haber causado la muerte a muchos caballos, de agriar el vino o tomar al diablo como señor y tener en su cuerpo sus huellas. También confesó haber matado a un sinfín de recién nacidos con los métodos más crueles que puede imaginarse. En unos casos, utilizaban venenos confeccionados a base de sapos a los que desollaban y secaban para luego convertir en polvo y mezclarlo con arsénico. Otras veces, con sus propias manos estrangulaban a los niños. En todas estas andanzas estaba acompañada por el mismísimo demonio, que iba delante de ella abriéndole todas las puertas necesarias. Cabe aclarar que estas torturas, al ser tan crueles y despiadadas, harían que cualquiera confesaría lo que fuera. Fue ajusticiada en la horca después de un terrible sufrimiento, pero su estado era tal que no fue consciente de que la estaban colgando. Cuéntame qué te pareció este top. Escribe en los comentarios tus impresiones. Puedes aportar tu material paranormal enviándolo a este correo. Suscríbete, dale like y activa la campana.